Listo, listo, listo. Ahora sí, estamos grabando. Ajá. Entonces le dije que íbamos a hacer un ejercicio acerca de, vamos a llamarlo así, cilindros. ¿Está bien? Pero este es un cilindro en particular, porque en realidad este es un ensayo que se hace a un elemento. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que aquí vamos a leerlo primero para ver qué dice. Con frecuencia para determinar la conductividad térmica de los gases. ¿Qué es la conductividad térmica? En realidad la conductividad térmica que nos están dando sería K. ¿Comprendieron? Ah, pero es de los gases. Ah, porque en realidad sí, existe conductividad térmica para los gases. ¿Comprendieron? Para cualquier gas que nosotros tengamos que sea un fluido, nosotros le podemos determinar la conductividad térmica siempre y cuando la temperatura sea una temperatura controlada. ¿Por qué? Porque los gases, en realidad, cada vez que nosotros cambiamos temperatura, por supuesto, cambia la presión, cambia el volumen, cambia la masa, ya que existe una ecuación de estado que me dice que presión por volumen debe ser igual a la masa por la constante especificada del gas por los cambios de temperatura que puedan tener. K, entonces, PB es igual a MRT, ¿está bien? Entonces quiere decir que, y esa constante de los gases, por supuesto, va a depender en realidad del tipo de gas que nosotros tengamos. Entonces, por lo tanto, tendríamos que tener temperaturas controladas, porque cada vez que nosotros incrementamos la temperatura, el volumen cambia, y al cambiar el volumen, cambia en realidad la densidad del gas, y al cambiar la densidad del gas, por supuesto, existe otros cambios de presión y temperatura dentro del sistema. Por lo tanto, a los gases no le podemos decir, ah, no, esa es la conductividad exacta de un gas. ¿Por qué? Porque no es un sólido, ¿comprendieron? Ah, pero sí le podemos colocar una conductividad cuando tenga una temperatura controlada, ¿comprendieron? O sea, no, la temperatura siempre lo vamos a colocar a 30 grados centígrados o a 30 grados, sí, a 30 grados centígrados, que es, o a 20 grados centígrados, 23 grados centígrados, que es la temperatura mayormente que utilizan los gringos para hacer los procedimientos controlados de cualquier elemento en un laboratorio, ¿comprendieron? Y todo lo evalúan a 23 grados centígrados. ¿Por qué? Porque esa es su temperatura ideal. No, ellos dijeron, no, la temperatura, en este caso, para realizar pruebas, 23 grados centígrados. Y la mayoría de las estandarizaciones que nosotros tenemos en los laboratorios sería a 23 grados centígrados. ¿Comprendieron? Entonces, por eso es que le estamos determinando la conductividad térmica del gas. ¿Ok? Entonces, como si el gas fuese un elemento conductivo, vamos a decirlo así, un elemento sólido. Pero el gas no es en realidad un elemento sólido. ¿Por qué? Porque incrementamos la temperatura e inmediatamente la conductividad térmica cambia. Ahora, aquí me dice, entonces quiere decir que debe estar bajo condiciones controladas ese experimento para hacer ello. Entonces, con frecuencia para determinar la conductividad térmica de los gases, se utilizan tubos huecos. Entonces, quiere decir que voy a utilizar una tubería hueca. ¿Comprendieron? Ah, ¿para qué? Para poder determinar la conductividad térmica, porque la única forma sería en esa tubería, por supuesto, colocar un gas. Entonces, un tubo hueco con un alambre concéntrico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo el tubo y tengo el alambre concéntrico que se calienta. Quiere decir que a este material yo tengo que calentarlo. ¿Para qué? Para que el gas se caliente y después determinar la conductividad térmica que tiene el gas. Todavía no sé cómo, ¿no? En esencia, el gas se calienta entre el alambre y las paredes del tubo. Es un cilindro hueco, o sea que el interno de acá yo voy a considerar el gas, por eso que lo coloqué azul. Entonces, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente a ese gas lo voy a considerar como si fuese un cilindro hueco, donde tiene en realidad un radio interior y también tiene un radio interior y también tiene un radio exterior. ¿Comprendieron? Ah, y el flujo de calor. Ah, el flujo de calor es el que va a atravesar ese tubo. Un tubo de gas, sí, imaginariamente, como si fuese un tubo de gas. ¿Comprendieron? Entonces, es ilógico. Pero, ajá, pero eso es así. En esencia, el gas se calienta entre el alambre y las paredes del tubo. Es un cilindro hueco. Y la corriente que se transmite a lo largo del alambre actúa como fuente de calor. Quiere decir que por acá voy a ingresar una intensidad de corriente. ¿Saben qué es la intensidad de corriente? Sí saben. Ah, los que vieron física 2. Ah, la intensidad de corriente simplemente es el flujo de electrones que pasa a través de él en un tiempo determinado.
y el flujo de electrones que pasa a través de él sería el amperaje, ¿comprendieron? O la cantidad de amperios, ¿vieron? Entonces, quiere decir que la corriente que transmite a lo largo del alambre actúa como fuente de calor. Entonces, quiere decir que si es así, aquí va a actuar una intensidad de corriente que al pasar esos flujos de electrones del alambre, el alambre se calienta. Y al calentarse, produce calor. ¿Comprendieron? Ese viene siendo el efecto. Y me supongo que ustedes han visto cualquier aparato en las cuales ustedes enchufan y ven como el alambre, si el aparato tiene bastante consumo, el alambre se calienta. ¿Comprendieron? Ajá. Usando los datos que se proporcionan, determine la conductividad térmica que se encuentra en la celda. La celda, porque en realidad es una celda de prueba, ¿comprendieron? Entonces, por eso es que lo llaman la celda. La longitud del tubo es de 30 centímetros. Entonces, quiere decir que necesito determinar la conductividad térmica. La longitud del tubo, 30 centímetros, ¿no? Me dice, radio externo del tubo 0,125, pero es del tubo de quién, no es el tubo, es del tubo, en este caso, de aire. Entonces le voy a colocar 0,125 centímetros, que sería mi radio externo, RO, ¿cierto? Ajá, ahí este RO está muy feo. Entonces, aquí me queda RO. Ajá, ese sería mi radio externo de 0,125 centímetros. Ajá. Y radio interno de 0,025 centímetros. Y este sería mi radio interno. Ah, ya tengo el radio externo y el radio interno. ¿Comprendieron? Aquí está el radio interno. Ajá. 0,025 centímetros. Temperatura interna de 167 grados centígrados. Entonces coloco aquí la temperatura interna de 167 grados centígrados. Aquí tendríamos la temperatura interna. Si es así, y ahí está en realidad el tubo que estoy calentando, quiere decir que esta es la temperatura caliente. Por lo tanto, el flujo de calor debe ir desde el interior hacia el exterior. Ajá. Y temperatura externa de 150 grados centígrados. Ah, la temperatura externa. Aquí tendríamos TO. ¿Comprendieron? Ajá. TO. Que sería la de la superficie porque en realidad no me están diciendo que existe fluido. Es más, no hay fluido porque en realidad es un alambre sólido. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que tiene que ser la temperatura interna de la superficie y la temperatura, la temperatura interna de la superficie y la temperatura externa de la superficie del alambre imaginario. ¿Ya? Ok, de 150 grados centígrados, cuya intensidad de corriente que circula por el alambre es de 0,5 amperios. Quiere decir que esta sería la intensidad de corriente que me están dando. ¿Comprendieron? La intensidad de corriente, 0,5 amperios. Y la caída de voltaje a lo largo de los 30 centímetros, me dicen que la longitud viene siendo 30 centímetros. Coloco aquí la longitud L, ¿comprendieron? Que viene siendo de 30 centímetros. Y la longitud de 30 centímetros de alambre es de 3,6 voltios. 3,6 voltios. Ya está listo. ¿Para qué me están dando voltaje? No entiendo. El objetivo es encontrar la conductividad térmica del gas. Ya acá. Necesito determinar la conductividad térmica del gas. Investigación. ¿Cómo hago para poder determinar la conductividad térmica del gas? ¿Hay una fórmula que me pueda determinar la conductividad térmica del gas? De las ecuaciones que nosotros hemos visto. ¿Ah? ¿Sí o sí o sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? Ay, yo. Clase, conferencia. Esta, esta. Ajá. Vamos a irnos por acá. No me acuerdo cuál fue. Lo borré. Sí, lo borré. Ajá. Nadie sabe cómo determinar la conductividad térmica. Ah, nos vamos a esfera. Y en esfera, por supuesto, le vamos a dar un zoom para ver del hueco, ¿cierto? De aquí, del cilindro. De esta ecuación, ¿cuál voy a utilizar para determinar la conductividad térmica? Esta que nosotros vemos acá o esta que nosotros vemos aquí. Aquí existe conductividad térmica.
Este es para calcular una temperatura que está entre el radio interno y el radio externo. Esto es para determinar el área, 2pi RL. Aquí tampoco hay conductividad térmica. Ah, pero en flujo de calor sí. En el flujo de calor sí, porque me dicen que el flujo de calor viene siendo igual a 2pi K por la longitud por la temperatura interna menos la temperatura externa sobre el radio externo y el radio interno. ¿Me están dando los radios? Sí, me están dando los radios, ¿cierto? ¿Me están dando las temperaturas? También me las están dando. 2 es una constante y pi es una constante y la conductividad térmica es lo que me están pidiendo y la longitud es de 30 centímetros. Por lo tanto, lo único que necesito es despejar la longitud, pero necesito algo que llamamos flujo de calor. ¿Comprendieron? ¿Vieron? Porque no tengo flujo de calor. Tengo todo lo demás, menos el flujo de calor y la conductividad térmica. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo puedo determinar el flujo de calor? Ah, ¿cómo puedo determinar el flujo de calor? Nos vamos para acá. ¿Cómo determinamos el flujo de calor? ¿Qué es lo que me están dando como dato? Ah, me están dando la intensidad de corriente, está bien, y me están dando el voltaje, intensidad de corriente y voltaje. ¿Comprendieron? Ahora, pregunto, ¿se acuerdan al principio de los principios de los principios cuando nosotros dimos clase que dijimos qué es flujo de calor? ¿Se acuerdan? Aló, miren que esto va a YouTube, los van a dejar en mal. Ajá. ¿Qué es flujo de calor? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Digan sí, digan no. Aló, ¿están allí? Aló, 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 aló. Bueno, yo les voy a decir en realidad de dónde sale el flujo de calor. Habíamos dicho que el flujo de calor es energía, energía que traspasa los límites del sistema. Y como nosotros sabemos que esa energía traspasa los límites del sistema y como es energía, energía la íbamos a colocar en vatios, ¿cierto? En resistencia, perdón, cuando ustedes vieron física y vieron circuitos y no sé qué vieron, otra materia más, este, electrotecnia. Ah, cuando ustedes vieron esa materia, dijeron que nosotros podíamos determinar la potencia de un circuito eléctrico. ¿Y cómo lo determinamos? A través del vatiaje, por algo llamamos vatio, el vatiaje que pueda obtener ella. Y ese vatiaje, por supuesto, no más que es potencia, ¿cierto? Y potencia eléctrica, en realidad, potencia P eléctrica debe ser igual a quién? A la intensidad de corriente por lo que nosotros llamamos el voltaje. ¿Comprendieron? ¿Y en qué unidades da? Bueno, las unidades que debe dar estaría en vatios, por algo llamamos vatiaje. ¿Comprendieron? Ah, pero hay algo. ¿El flujo de calor en qué está? Ah, el flujo de calor también está en vatios. Y como en realidad la potencia es energía, y como la potencia es energía y el calor es energía, entonces quiere decir que los dos tienen que ser lo mismo, ¿comprendieron? Porque los dos producen calor, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo digo potencia eléctrica, estamos también hablando de flujo de calor que se da hacia él, porque está transformándose esa intensidad de corriente que pasa a través del sistema y la caída de voltaje en función de la cantidad de energía que puede transmitir él y que esa cantidad de energía está en función del flujo de calor que pueda calentarse en el alambre. ¿Entendieron eso? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me están escuchando? No, profe, sí le entendí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, entre tantas rayas que hicimos allí, lo único que necesitamos es calcular la potencia, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Nada, en vez de colocar P, vamos a colocar Q, ¿comprendieron? Flujo de calor. Y eso es lo que vamos a hacer. Las ecuaciones que tendríamos esta y tendríamos esta, pero en realidad la que vamos a utilizar sería la del flujo de calor. Si conseguimos el flujo de calor, tenemos los cuatro, tenemos el pi, tenemos la longitud, tenemos la temperatura interna, tenemos la temperatura externa, tenemos el logaritmo neperiano, en realidad, del radio externo y el radio interno, pero me falta el flujo de calor. ¿Cómo determinamos el flujo de calor? A través de la potencia energética que pueda producir el alambre. Entonces quiere decir que la potencia sería igual a intensidad por voltaje, o voltaje por intensidad, es lo mismo, ¿ya? Entonces el orden de los factores no altera el producto. Y colocamos que
la potencia eléctrica viene siendo igual al flujo de calor. ¿Comprendieron? El voltaje por la intensidad. ¿El voltaje cuánto es? Nos vamos para acá para ver cuánto voltaje hay. Hay 3.6 voltios. Y colocamos aquí 3.6 voltios. ¿Comprendieron? Ah, y la intensidad de corriente sería 0.5 amperios. Y colocamos aquí 0.5 amperios. ¿Está bien? Y voltaje por amperaje es lo que nosotros conocemos como vatios. ¿Comprendieron? Que es Joule sobre segundo, que es Newton por metro sobre segundo. Entonces quiere decir que ahí tendríamos vatios. ¿Comprendieron? Pero eso se lo dieron en física o en electrotecnia. Entonces calculamos el flujo de calor. El flujo de calor multipliquen 0.6 por 0.5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 1,8 vatios. 1,8 vatios. Ok. Ya lo que necesito es establecer cómo hago la relación de la conductividad térmica, ¿cierto? Esto que está aquí pasa a multiplicar al flujo de calor, ¿cierto? Me queda que el flujo de calor multiplicado por quién, por el logaritmo neperiano de quién, del radio externo sobre el radio externo, dije externo, RO, ¿no? RO, el radio externo sobre el radio interno, ¿no? Ajá. Y esto, 4 pica, no, esto no es 4, esto es 2, aquí hay un error. 2 pica por la longitud, me queda que 2 por pi por k por k no, por la longitud, porque la otra lo voy a dejar del otro lado. Ajá, es igual a quién? A la diferencia de la conductividad térmica, ¿no? Multiplicado por quién? Por la diferencia de temperatura. Ah, pero la temperatura la puedo colocar abajo. Ah, entonces pues, hago así. Coloco la temperatura abajo porque está multiplicando la conductividad térmica, ¿cierto? Y coloco la temperatura abajo, la diferencia, ¿cierto? O el delta T, ¿cierto? Y coloco aquí el delta T, ¿cierto? Entonces, ajá, y la conductividad térmica la dejo del otro lado. ¿Vieron? Esto que está multiplicando pasa a dividir 2pi L. Hay un error. Entonces, ahí hay un error. Ahí hay un error. Vamos a corregirlo de una vez. Yo no sé por qué se me hizo ese error. Ajá. 2pi KL. Ajá. Vamos a guardar pues. A guardar. Ajá. Ajá. Entonces, nos vamos otra vez acá. A ese no. A este. A este. Ajá. Entonces, 2pi por la longitud, ¿cierto? Por la temperatura, por la diferencia de temperatura, que sería temperatura, en este caso, interna menos la temperatura externa, y es igual a la conductividad térmica. ¿Está bien? Y dejamos la conductividad térmica solita. Ah, pero esa conductividad no debe ir del otro lado, a lo mismo, del orden de los factores no altera el producto. Y colocamos la conductividad térmica del otro lado. ¿Comprendieron? Logaritmo de Periano del radio externo, radio interno, como ustedes ven. Ay, Dios mío, aquí no lo coloqué radio interno. Radio interno. Ah, sobre 2pi por la longitud. Aquí se lo hice bien. 2pi por la longitud por la diferencia de temperatura, que sería temperatura interna menos temperatura externa. ¿Ya? Y ahí tengo la ecuación para determinar la conductividad térmica del gas. ¿Vieron? ¿Y qué hago? Hago el flujo de calor. ¿Cuánto me dio el flujo de calor? 1.8 vatios. Y coloco aquí 1.8 vatios. ¿Y el logaritmo de periano de quién? Del radio externo. ¿Y cuánto da el radio externo? Buscamos por aquí cuánto da el radio externo. El radio externo sería 0,125 y el radio interno serían 0,025, ambos en centímetros. Y lo coloco aquí. Entonces, lo coloco acá en la ecuación. Me dicen que 0,125 sobre 0,025. Profesor, pero no lo pasó a metros, no importa, porque los centímetros con centímetros se cancelan. ¿Comprendieron? ¿Ya? Ah, pero sí lo puedo pasar a metros. Sí, lo puedes pasar a metros, no importa. ¿Comprendieron? Entonces, igualito, metro con metro se van a cancelar. ¿Sobre quién? Sobre 2. El 2 es un 2. Y pi, 3,14. Ajá. Y la longitud, los 30 centímetros. Ah, pero aquí lo coloco en metros. Lógico, ahí sí tengo que colocar los metros porque los metros no se van a ir. Serían 0,30 metros. ¿Ya?
por la diferencia de temperatura. ¿Cuál sería la diferencia de temperatura? La temperatura caliente menos la temperatura fría. La temperatura caliente serían los 167 grados centígrados, que es la temperatura interna. Y la temperatura externa, que sería 150 grados centígrados, que será la temperatura fría. ¿Comprendieron? Entonces coloco allí a los 167 menos los 167 menos los 150. ¿Cuánto te da? Hagan esto que está aquí, por favor, para ver si da esto. Pregunta. Pregunta. ¿Aló? ¿Le da ese valor? Sí, profe, me da 0,219. Ok, 0.219, ajá. Entonces, 0.22, ha redondeado. Vatio, metro, grado centígrado. La pregunta es, si la conductividad térmica es 0.22, ¿qué tipo de gas es? Porque estamos en un experimento. ¿A dónde podemos determinar la conductividad térmica del gas? ¿No? O lo llevamos a Google o lo llevamos en realidad a una tabla periódica. Y en la tabla periódica a veces da la conductividad térmica en elementos controlados. ¿Vieron? O en propiedades térmicas de los gases. ¿Vieron? Y ahí buscamos exactamente el 0.22 vatios o lo llevamos a la IA. Y en la IA, en realidad, inmediatamente le preguntamos, ¿cuál sería la conductividad térmica de un gas que tenga 0.22 vatios metro grado centígrado? Y ella me va a arrojar ciertos elementos. Me va a sugerir. Acuérdense que la IA, como le dije, no es exacta, simplemente es una herramienta de consulta. Entonces, inmediatamente me va a sugerir. Y el del más parecido sería el del hidrógeno. ¿Comprendieron? Y ustedes van a colocar, no, la conductividad térmica es del hidrógeno. ¿Comprendieron? ¿Entendieron? Pregunta. Y simplemente colocan allí la conductividad térmica de 0.2 vatios metro grados Kelvin viene siendo igual a la que corresponde a la tabla periódica del hidrógeno o a lo que nos diga la IA, la sugerencia que nos diga la IA. ¿Ah? Pregunta. O Google. No, profe. Seguro. Seguro. Sí, 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 sí. Seguro. Ajá. Sí, Entonces profe, aquí seguro. tendríamos, nosotros podemos establecer la conductividad térmica de un gas bajo un experimento controlado. ¿Vieron? Y ya yo le dije la teoría de cómo, por qué determinamos la conductividad térmica de un gas. Y por qué la conductividad térmica de un gas cambia al cambiar la temperatura. ¿Comprendieron? Pero en condiciones ideales, podemos establecer la conductividad térmica del gas. Pero que si nosotros vemos una tabla, cada vez que vemos la tabla en la conductividad térmica versus temperatura, vemos que la conductividad térmica cambia o disminuye, en realidad, entonces disminuye cada vez que nosotros incrementamos la temperatura. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que si nosotros vemos acá, ella puede cambiar en función de la temperatura que nosotros estamos buscando. Y por eso existen gráficos para determinar la conductividad térmica de un gas cuando está establecido para una temperatura dada. Pregunta. Pregunta. Pero como les dije, eso lo hacen los estudiosos. Yo no soy tan estudioso, ¿no? Aquellos que no tienen nada que hacer en su vida y se dedican a los que les pagan por, ¿cómo se llama? Por tener conocimiento. Porque en realidad, aquí en Venezuela no, estoy diciendo cosas que no debo decir, ¿verdad? Entonces, pregunta. No hay pregunta. No, profe, por ahora no. No, La, profe. la producción de conocimientos aquí en Venezuela no está bien pagada. Ok, entonces lo dejamos así, ya son las 8:19.
y nos vemos mañana. Pero ya para mañana para dar otro nuevo tema, ¿oyeron? ¿Ya? Está bien, profe, estaremos atentos. Muchas gracias. Ok, nos vemos. Gracias por su atención. Bueno, cualquier Gracias por... duda con respecto al examen, Te pregunte, le te pregunto. pregunte. Gracias, profesor. Ok, nos vemos, María Ángel. Nos vemos, Feliz Paola. noche, Nos vemos, gracias. Karina. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana. Nos vemos, María. Chao, pues. Karine. Karine está dormida. Karine, 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 Karine.